Vamos a seguir con nuestro curso. Nos habíamos quedado en la condicional if. Ya como les había dicho en videos anteriores, las estructuras de control se pueden clasificar en dos grupos. El primer grupo es las estructuras de decisión, donde encontramos a las condicionales if y select case. Y el otro grupo son los bucles o ciclos, donde vamos a encontrar los bucles determinados e indeterminados, en fin. Ahondaremos esto ya en el próximo video. Bueno, nos habíamos quedado en if, hoy nos toca ver select case. Lo que les puedo decir de entrada es que básicamente todo lo que hacemos con el if lo podemos hacer con select case. Entonces preguntarán si hacemos lo mismo, entonces ¿cuál usamos? Pues eso ya depende de cada uno. La verdad es que generalmente select case se utiliza cuando hay muchas condiciones a evaluar. Bueno, y como se hace lo mismo, tanto en if como en select case, entonces vamos a utilizar los mismos ejercicios que utilizamos en el video anterior con la condicional if. Como que hacemos una comparación, como vimos en el video anterior, comparamos la función si del Excel con el if. Aumentamos, digamos, la complejidad a medida que avanzamos los ejercicios. Vamos a hacer lo mismo pues con select case. Entonces, el primer ejercicio fue este. Acá abajito dice, acá vamos a poner en la columna J pues los valores, lo que corresponda, ¿vale? Con select case. Entonces, la primera pregunta es si el promedio de las notas es mayor a 10, acá de la columna F, entonces debemos de poner aprobado, y si no es así, pues desaprobado. ¿Qué es lo que hicimos? Nos vamos al editor, al F11. Entonces lo primero que tuvimos que hacer, acá están los códigos. Primero tuvimos que recorrer las celdas, la celda F, cada una de las celdas, y para ello utilizamos el bucle for each. Como tuvimos que utilizar este bucle, nos tocó declarar una variable objeto. Entonces la declaramos a nivel de módulo porque para que nos sirva en todos los procedimientos o todos los ejemplos que hicimos. Entonces lo primero fue declarar la variable objeto de tipo range. Es la palabra reservada din, mi celda, le pusimos el nombre as range. Entonces luego de ahí le iniciamos con la palabra reservada sec, seguido de el nombre de la variable, worksheet.range o range, en fin, F4 y F10, porque es lo que íbamos a evaluar desde la F4 hasta la F10, celda F10. Utilizamos el bucle for y luego pues evaluamos. Si el valor de mi celda es mayor a 10, entonces mi celda.oxec 0,3, porque oxec, recordemos que cuando vean la palabra oxec, cuando vean esto, es sinónimo de traslación, ¿vale? Me traslado, de trasladamiento. Para ello teníamos que tener en cuenta, para trasladarse de un punto a otro, necesitamos tener claro cuál es el punto de inicio y hacia dónde me quiero ir. El punto de inicio era pues la columna F. Me quiero trasladar, o me trasladé 3 columnas a la derecha, entonces por eso fue 0, que la primera expresión, digamos, o el primer argumento son las filas. No me quiero trasladar por filas, sino por columnas. Entonces que me ponga en la columna, prácticamente en la columna I,
que me ponga aprobado. Y cerramos el if, porque creo que la primera que hicimos fue eh, para demostrarle que no era necesario poner el else if, porque cuando hicimos este ejercicio creo que fue el primero que pongamos aprobado, y si no es así no pongamos nada. Entonces por eso fue. Ahora este ejercicio nos dice que hagamos que si es mayor a 10 el promedio, pues lo pongamos aprobado, y si no, pues desaprobado. Entonces aquí mismo abajito nos vamos a crear un procedimiento sub. Vamos a ponerle ejemplo 101. Lo vamos a hacer con select case, correcto. Entonces, como ya tenemos la variable declarada, simplemente ya es lo mismo prácticamente el for. Vamos a copiarlo para no demorarnos igual. Lo copiamos, lo pegamos, correcto. Después de que inicie la variable objeto, pues seguimos con el for, mi celda y mi celda. Vamos a recorrer cada celda. Entonces ahí utilizamos, ¿cuál es la estructura o la sintaxis? Tenemos que utilizar select case seguido de la expresión que es mi celda, en este caso la variable mi celda. Generalmente siempre nos declaramos para utilizar select case, utilizamos variables, correcto. Entonces mi celda. Ahora, como vamos a comparar, a hacer comparaciones, es necesario utilizar, bueno, una vez que select case y la expresión, vamos a evaluar la expresión seguido la palabra case. Y como vamos a expresar una comparación, cuando realizamos comparaciones utilizamos los operadores lógicos, mayor, menor, igual, diferente, en fin. Siempre tenemos que utilizar la palabra case is seguido pues ya del operador lógico mayor que 10, y vamos a utilizar y vamos a seguir. Si esto es así, utilizamos así. Si esto es así, entonces quiero que me ponga aprobado, pero ya no en esta columna I, sino en la columna J. Entonces debo de trasladarme 4 columnas a la derecha. Entonces aquí ya no va a ser 3, sino va a ser 4, correcto. Entonces ahora esa es la estructura. Si hubiera mucho más, pues vamos a poner bueno, que ya vamos a ver en los ejemplos, ¿vale? Entonces primero el primer ejemplo. Ahora utilizamos, al igual que el if, utilizamos el case else, que si esto no ocurre, entonces quiero que me pongas esto otro. Copiamos, control V, control V, desaprobado. Como las estructuras son estructuras de control, siempre las estructuras de control tenemos que cerrarla. Entonces, como el if, ¿no? Inclusive los bucles, tenemos que encerrar todo este procedimiento. Entonces, para cerrar el select case, simplemente es en select y ya cerramos el select case. Y recordamos que estamos utilizando un for, tenemos que cerrar también el for. ¿Y cómo se cierra? El next con el nombre de la variable. Entonces si le damos a F5 nos debe de poner ya el resultado en esta parte. Entonces la primera es aprobado, el segundo es aprobado también, el tercero es aprobado, el cuarto es desaprobado. ¿Por qué? Porque
pues 10 no es mayor a 10, obvio. Y el 5 pues tampoco es mayor, entonces desaprobado. Entonces ahí, como podemos comparar, pues es igual para el if como el select case. Ahorita se me ocurre algo. Vamos a hacer, digamos que sea, sí, ¿qué pasa cuando es una coincidencia exacta? Por ejemplo, digamos que me ponga aprobado cuando el promedio sea mayor a 10 y digamos que sea igual o mayor a 7, no, que sea igual a 10, digamos, para que sea exacta. Cuando sea igual a 10 y cuando sea igual a 7, tiene que ponerme aprobado y del resto desaprobado. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo también con Excel, ¿vale? Como para hacer, vamos a borrar esto, hacerlo interesante. Vamos a hacerlo en los tres casos. Entonces, sería igual si, vamos a igualar esta, si esta celda es, perdón, igual a 10, entonces aprobado sería así, aprobado, punto y coma, y en el falso vamos a seguir con el sí, si esto es igual a, ¿qué dijimos? A 7, ¿verdad? Entonces también que me ponga aprobado, vamos a ponerle así, aprobado, punto y coma, y si no, y si es falso, es desaprobado. Cerramos paréntesis, enter, arrastramos, y bueno, cuando es igual a 10 es aprobado y cuando es igual a 7 es aprobado. ¿Cómo sería con el if? En el if tendríamos que utilizar, vamos a poner acá un if, vamos a utilizar esta, ¿vale? Entonces acá en vez de mayor le ponemos igual a 10, pues esto lo dejamos, y acá utilizamos el else if celda.blue va a ser igual a 7, entonces colocamos lo mismo, control C, control V, colocamos su else, y si esto no ocurre, entonces que me ponga desaprobado. Porque utilizamos un else if, bueno, en el video anterior ya lo vimos, entonces igual les dejo el link abajo para que vean todo el curso. Ahí están todos los videos que ya hemos visto, ¿vale? Entonces else if, porque básicamente es lo mismo que vamos a evaluar, está en la misma columna, solo cambia los valores, ¿vale? Entonces creo que ahí ya está, le damos a F5, validamos y vamos a ver si sale igual, desaprobado, 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 aprobado, aprobado. Correcto, entonces está funcionando bien. Ahora solo falta hacerlo con el select case. Bueno, nos vamos al editor y vamos a ponerlo por acá. Vamos a utilizar este mismo, ¿vale? Entonces simplemente acá ya no vamos a utilizar, como ya son coincidencias exactas, ya no necesitamos el is, simplemente colocamos el número 10, coma, y sería el 7, y con eso ya nos estaría arrojando pues el valor.
Le damos a F5, volvemos y comprobamos desaprobado, 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 aprobado, aprobado, desaprobado y desaprobado. Entonces ahí pueden ver de pronto cuál es la utilidad o la conveniencia de utilizar select case, mientras que en el if tuvimos que hacer un else if y hacer todo este código más. Simplemente con el select case, simplemente cuando es coincidencias exactas, podemos colocarlas, podemos poner aquí las condiciones que queramos, digamos, evaluar. Entonces sería otro ejercicio para complicarlo más, digamos, que el promedio sea mayor a 10 o que las inasistencias sean menor a 5. Entonces si se cumplen cualquiera de esas dos condiciones, entonces que salga aprobado, de lo contrario que salga desaprobado. Cuando el promedio es mayor a 10 o las inasistencias menor a 5, que sea aprobado, o caso contrario desaprobado. Entonces ahí vamos a hacer la ¿cómo sería entonces acá? Entonces simplemente acá vamos a borrar el O, no, perdón, entonces es O si el promedio, ¿sabes qué? Hacémoslo de nuevo. En Excel sería así, si el O, si esto es mayor a 10, punto y coma, o esto menor a 5, entonces que esto sea aprobado, caso contrario desaprobado. Y ahí está, arrastramos y verificamos. El promedio es aprobado, aprobado, acá en desaprobado. ¿Es mayor a 10? No. ¿Es menor a 5? No. ¿Es mayor a 10? No. ¿Es mayor a 5? Tampoco. Aquí, en la última. ¿Es mayor a 10? 5, no. Pero sí es menor a 5. Correcto. En una asistencia, por eso está aprobado. Entonces, ¿cómo sería, digamos, cómo sería con la condicional if? Simplemente pues le agregamos antes de esto mayor a 10, le agregamos or celda.offset 0, nos trasladamos una columna hacia la derecha, punto value menor a 5. Si se cumple esto, pasó. Sí. Perdón, acá falta entonces se cumple esto y listo. Le damos a F5 y listo. Comprobamos que todo me da igual. Entonces, ¿cómo sería con select case? Entonces vamos a crearnos un procedimiento sub. ¿Qué ejemplo es este? 2,2 lo voy a poner.
2 sub de María. Listo, nos creamos un procedimiento sub y pues nos traemos, ya tenemos todo esto acá, copiamos, pegamos, de nuevo select case, mi celda, entonces como estamos evaluando mayores iguales con operadores lógicos, ponemos case is 10 y acá vamos a poner el or celda. Vamos a traernos esto de acá para ya no estar. Ya tengo todo esto acá, entonces control V, control C, control V. Si esto ocurre, entonces que me traigan la columna 4 a la derecha, me traiga aprobado, y si no, case else, que me traiga, que me ponga desaprobado. Y listo. Entonces simplemente cerramos select case, correcto, y ya tenemos ahí con select case. Le damos a F5 y vemos que prácticamente es lo mismo, literalmente es lo mismo. Entonces eso es con select case. Ahora nos vamos ya al último ejemplo, que lo hicimos con intervalos, aunque yo creo esta en if no lo hice con intervalos. De hecho, no sé si les acuerdan, creo que aquí hice un botón, creo que este es el botón. Ejecutamos y nos trae si son ingresos altos, bajos, medios, y nos trae un MSG box contando cuántos ingresos altos hay. Esto, déjame ver, creo que está el último. Aquí está. Y la verdad es que no lo hice yo con intervalos, lo hice siguiendo la lógica en Excel. Entonces, ¿cómo me va a servir? Vamos a hacerlo acá. El último caso es con intervalos en select case, entonces voy a hacerlo con intervalos. Simplemente nos tocaría a poner acá case y acá vamos a hacerlo. ¿Cuál es el ejercicio? Hay profesiones, sueldos, y nos dice que si gana entre 500 a 1000 el sueldo es bajo, si gana entre 1000 y 2000 el sueldo es medio, si gana 2000 y 3000 el sueldo es alto. Solo que nos tiene que arrojar en esta columna, correcto. Entonces vamos a hacerlo. Este es el último ejemplo. Nos creamos un procedimiento, vamos a ponerle final. Igual, como vamos a recorrer las celdas, nos traemos todo esto, control C, control V, y ahora vamos a empezar con los intervalos. Cuando son con intervalos tenemos que tener o poner la palabra to, como así. Bueno, vamos a ver. Primero se pone igual select case, mi celda. Aquí vamos a poner los intervalos case. El primer intervalo, ¿de cuánto era? En este caso
Vamos a ver la pregunta. Empezamos por el primero. De 500 a 1000 el sueldo es bajo, y de 1000 a 2000 el sueldo es medio, y de 2000 a 3000 el sueldo es alto. Entonces ya tenemos los intervalos. Entonces case de 500 to a 1000, si está en este rango. Cuando utilizamos rangos, utilizamos la palabra to. Si esto es así, entonces necesito que poner acá, como yo lo tengo acá, ¿dónde está? 500 son ingresos bajos, ¿no? Copiamos, control V, y acá ya no es en la columna 3, sino en la siguiente columna 4, y seguimos con el otro intervalo. Ponemos case, entonces ya no es de 1000, sino de 1001 hasta 2000. Si esto es así, era que nos traiga ingresos medios, ¿verdad? Ingresos medios. Y lo contrario, ya como ya no tenemos más, entonces toca case else. Si esto no ocurre, entonces que me traiga ingresos altos. Y listo, cerramos el select y cerramos el for, y le damos a F5, y ya nos debe de haber traído en esta columna lo mismo que hicimos con la función sí y con el if. Ingresos altos, ingresos bajos, ingresos medios, ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos, ingresos altos. Bueno, eso fue todo. Como pueden ver, pues prácticamente lo mismo. Ya depende cada uno qué es lo que quieran utilizar para evaluar condiciones. Puede ser if o select case, ya depende más que todo de cada uno. En mi caso, en algunas ocasiones hago if, y cuando ya son muchas condiciones, utilizo select case. Entonces, muchísimas gracias. Ahí les dejo abajo la descripción algunos videos que les pueden interesar. Igual el curso que estamos llevando está abajo en el link. Y nada, suscríbanse, denle me gusta y compartan. Ya el próximo video vamos a ver los bucles y vamos a ver cada uno a detalle. Espero que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.